buenas tardes, tengan todos ustedes. En este día tan especial vamos a iniciar un programa más de su programa Voces de la Cultura a través de Cultura Sonora. Somos diversidad en el 100.3 del FM. Les agradecemos a todos nuestros radioescuchas que ya nos están sintonizando a través del 100.3 o a través también de la plataforma de digital. Recuerden que ya también nos pueden escuchar por internet. Ya estamos, pueden descargar la aplicación para que ustedes puedan escuchar en cualquier momento. Incluso ya por las noches tenemos transmisión donde pueden por ahí escuchar la programación que se tuvo en el transcurso del día o algunos otros programas por ahí que les estamos compartiendo a todos ustedes. La verdad que es un gusto saber que poco a poco el proyecto de Cultura Sonora va creciendo y va impactando a la comunidad de Calimaya, y no solamente a la comunidad de Calimaya, sino a los municipios cercanos, a las poblaciones que conforman el municipio de Calimaya, y sobre todo también a otras comunidades que van integrándose a escuchar Cultura Sonora, incluso en otros lugares del Estado de México, incluso ya llegando a otros estados, y quienes nos escuchan ya también fuera de nuestras fronteras, como siempre he dicho, allá en los Estados Unidos, en otros países. Pues agradecer su preferencia que nos dan. Recuerden que Cultura Sonora se está distinguiendo por ofrecer una serie de programas, sobre todo de carácter cultural, tratando de llevar hasta ustedes el conocimiento cultural, artístico y histórico de nuestro municipio. Recuerden que tiene una gran variedad de programas a lo largo del día, a lo largo de la semana, los cuales ustedes pueden escuchar. Tenemos programas sobre la mujer, programas culturales, tenemos el punto lector, en fin, tenemos una gran variedad. Educación financiera también con el Robin Hood de la palabra, ven y cuéntamelo, también por ahí lo tenemos. En fin, gran variedad de programas que ustedes pueden seguir a través de Cultura Sonora. Agradecemos como siempre la oportunidad también de poder llegar hasta a sus hogares a través del 100.3 del FM. Y también ya le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través del Facebook en vivo. Un saludo a todas las personas por ahí que nos están escuchando, que nos están viendo. Y recordarles que en esta ocasión vamos a tratar dos temas importantes, dadas las fechas que ya se acercan, dado estos eventos que tenemos. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el 12 de septiembre, las festividades de la Virgen de Guadalupe, que no podemos pasar desadvertido en el municipio de Calimaya y en sus comunidades. Al igual que también, pues sin lugar a dudas, ya se acercan las fiestas decembrinas. Ya por ahí incluso Cultura Sonora ya tuvo un evento el día viernes a través de uno de los programas, también el mundo del arte, que se hizo una preposada donde estuvieron invitados grupos musicales, y la verdad que fue todo un éxito. Gracias a todas las personas que contribuyeron, ya sea participando o también a través de asistiendo a nuestro programa. Les agradecemos también a los grupos que participaron. La verdad que nos da un placer que estén ya todos los días sintonizando nuestra programación. Recuerden que si no nos sintonizan, también se pueden anunciar con nosotros a través del 100.3 si tienen algún negocio, escuela, ferretería, base de taxis, cualquier negocio que ustedes quieran anunciar con nosotros, ya lo pueden hacer, se pueden acercar con nosotros, o también lo pueden hacer a través de nuestro número telefónico 729-1366-194 para pedir informes. Son precios accesibles a los cuales ustedes pueden promocionar su servicio o también sus productos. Vamos a tocar precisamente el tema de hoy le puse por nombre este festejo. Lleva por nombre Tradiciones decembrinas en el municipio de Calimaya y sus comunidades. Recordar que a lo largo de este mes se llevan diferentes actividades. Incluso los mexicanos somos muy dados a poner a estas fechas el tradicional maratón Guadalupe Reyes, porque prácticamente las festividades de decembrina o las actividades de diciembre, las festividades empiezan precisamente
con el festejo a la Virgen de Guadalupe. Y precisamente terminan con lo que es el Día de Reyes para todos los niños del municipio, para todos los niños que por ahí les llegan aún los Reyes, algunos de nosotros también nos llegan, y pues también lo festejamos. Por lo tanto, a estas festividades normalmente los identificamos como el famoso Maratón Guadalupe Reyes. Sin lugar a dudas son dos festividades importantes en el municipio y las vamos a abordar desde una perspectiva tradicional. Estas dos festividades que forman parte de la identidad del mexicano, de la identidad del calimayense, pero que pueden tener diferentes interpretaciones, diferentes formas de abordar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico. Nosotros vamos a abordar precisamente desde el punto de vista antropológico y un poco histórico, pero más bien de acuerdo a las tradiciones, retomando las tradiciones que por ahí nos han dejado nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y que hoy nosotros formamos parte de ese colectivo y que celebramos durante este mes de diciembre. Les recuerdo nuevamente, soy Estanislao Corona y vamos a estar aquí un ratito, una hora aproximadamente, que dura nuestro programa. Agradecemos como siempre la oportunidad del espacio que nos brinda Radio Cultura Sonora a través del 100.3 del FM, Somos Diversidad, que hace posible la realización de este programa, y recordándoles por ahí también el objetivo de nuestro programa Voces de la Cultura, que es divulgar entre la población de Calimaya y los municipios aledaños las temáticas referentes a la historia, a la cultura, a la vida cotidiana del municipio y las delegaciones. Y precisamente para cumplir con dicho objetivo, les recordamos que realizamos diferentes dinámicas como abordar temas de carácter histórico, artístico, cultural, y también hacemos entrevistas a diferentes personajes del municipio de Calimaya. Además de que esto sirve como una aportación a la educación del municipio, a la identificación del calimayense con su cultura, con sus tradiciones, con su historia, de tal manera que esto sirva para aportar nuestro granito de arena a la identificación con nuestro municipio. Y recuerden que su participación es importante, para lo cual les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook, ya sea a través Cultura Sonora o Voces de la Cultura. Por ahí están abiertas ya las líneas telefónicas también a través del 729-366-194 para que puedan ponerse en contacto con nosotros y nos puedan hacer llegar las felicitaciones también para las Lupitas. Recuerden que hoy estamos festejando a todas las Lupitas del municipio de Calimaya, y en especial vamos a mandar una felicitación a nuestra amiga Guadalupe Malváez, que forma parte de nuestro colectivo Sociedad Hijos de Calimaya, y también de Cultura Sonora, que nos escucha allá por San Felipe Tlalminolpan. También mandamos un saludo a Guadalupe del municipio de Malinalco, que también por ahí nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lupita, por ahí, Mariscurrena, un saludo hasta allá, hasta tierras de Malinalco, tierras del sur del Estado de México. Y en especial le mando una felicitación a mi hija, que precisamente el día de ayer cumplió años. Precisamente se llama Yaretsi Guadalupe. Lupita, un saludo desde aquí, te mando un abrazo, una felicitación, hija. Ya sabes que te deseo lo mejor y te mando un saludo. Si quieren que mandemos felicitaciones a sus Lupitas, pues pónganse en contacto con nosotros, les mandamos una felicitación, pero de antemano les mandamos un abrazo a la distancia y que sigan disfrutando su día. Vamos a ir a una pausa y regresamos para empezar con nuestro programa del día de hoy, que hemos titulado por nombre Tradiciones de Sembrina en el municipio de Calimaya y nuestras comunidades. Vamos a escuchar una melodía y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente a través de Cultura Sonora. Somos Diversidad en el 100.3 del FM y su programa Voces de la Cultura. Les agradecemos por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares, que escuchen
parte de las tradiciones y costumbres del municipio de Calimaya. Y en esta ocasión les comentaba, vamos a hablar de dos celebraciones importantes en este mes de diciembre que se llevan a cabo en el municipio de Calimaya y sus delegaciones. Sin embargo, es importante que conozcamos algunos antecedentes de estas tradiciones porque ambas se relacionan con la parte religiosa de nuestro municipio. Recordar que la cuestión de la religiosidad del ser humano pues se basa en creencias, en su fe, que sin lugar a dudas forman parte de su cultura. Esta parte de la religiosidad, que al final de cuentas a lo largo de la historia forma parte ya de cada una de nuestras civilizaciones. Por ahí algunos historiadores definen esta parte de la religiosidad de la siguiente manera, se los voy a compartir. Por aquí tengo algunos. Por ejemplo, Toynbee, un historiador muy reconocido, decía: no ha habido hasta hoy civilización importante que no haya sido decididamente religiosa, porque el hombre es por naturaleza homo religius. Este está siempre habido de una espiritualidad y de una fe en el más allá, asociada a la fe y en la vida presente. De tal manera que la parte de la religiosidad forma parte del ser humano, de la parte espiritual de cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros, a través de diferentes actividades, manifestamos precisamente la religiosidad que tenemos o la espiritualidad que vamos desarrollando y que vamos adquiriendo precisamente muchas veces de nuestros ancestros, como quienes, pues nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos. Pero, ¿qué son las tradiciones? ¿Qué son las tradiciones? ¿Por qué son tan importantes las tradiciones? Bueno, podemos decir que las tradiciones, a través de ellas y partiendo un poquito de su definición, la palabra tradición viene del latín, que quiere decir traditio, y que viene del verbo tradere, es una palabra de origen latín, y se podría decir que la tradición se puede interpretar como no es lo que nuestros antepasados nos han entregado o nos han delegado a través de la historia, es decir, todo el conjunto, todo el bagaje cultural que a lo largo de la historia nos han dejado y que hoy precisamente pues también nosotros lo ponemos en práctica y que será lo que también les heredemos a nuestros hijos. Siempre he dicho que en ocasiones nos preocupamos por la parte material de qué heredar a nuestros hijos, que podría ser pues algún terreno, una casa, algún objeto material. Hay veces que también nos preocupamos por la educación. Sin embargo, también lo que a nosotros les heredamos a nuestros hijos son precisamente las tradiciones, las costumbres y la cultura. De tal manera que si hoy en día nos quejamos de las nuevas generaciones es por lo que nosotros les hemos heredado o les estamos enseñando. ¿Qué les estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿Qué les estamos aportando? De tal manera que si hoy criticamos que las nuevas generaciones son como son, tendríamos que hacer un análisis primeramente de los padres, que son los que normalmente estarían aportando este bagaje cultural, esta herencia cultural a sus descendientes, de tal manera que precisamente vamos a hablar sobre las tradiciones del 12 de diciembre y de Navidad que nos han heredado y queremos heredar a las siguientes generaciones del municipio de Calimaya. Ahora bien, ya tocando la parte precisamente de lo que es la cuestión de la religiosidad en el ser humano, tenemos que entender que el ser humano desde la época, ahora sí que de la prehistoria, empezó a tener una relación espiritual con la naturaleza. Esto se va a ir transformando a lo largo del tiempo y sin lugar a dudas va a ser parte fundamental de las civilizaciones, de tal manera que cada civilización va a crear sus propios dioses, sus propias deidades, siempre y cuando esté relacionada con sus culturas. Y esto poco a poco lo van a ir heredando de generación en generación, de tal manera que va a ser parte de su legado cultural y que en ocasiones nosotros aún compartimos, porque
algunas de nuestras tradiciones que comúnmente realizamos aquí en el municipio de Calimaya tienen no solamente un origen prehispánico, como a veces decimos, sino también tienen un origen europeo. El caso del culto a la Virgen de Guadalupe es un ejemplo de ello. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito. Y en el caso de las posadas, pues también son tienen origen en la cultura romana, en la cultura griega, también en la cultura egipcia, y hoy las reproducimos, claro, de diferente manera, ya tocando la parte del cristianismo, porque así fue como llegó a nosotros, sobre todo hablando ya de nuestras generaciones. No podemos decir de las generaciones anteriores, o podemos de cierta manera hacer una crítica, sino que más bien fue parte de lo que llegó junto con los españoles, de tal manera que hoy forma parte del bagaje cultural de nosotros, que nos identifica como mexicanos. Muchas veces decimos que si estuvo mal, que si estuvo bien. La verdad que hoy en día son parte de nuestras tradiciones que nos identifican no solamente a nosotros, sino nos identifican a nivel mundial, nuestras tradiciones y nuestra cultura que día con día celebramos. Y dentro de estas, por supuesto que el culto a la Virgen de Guadalupe no podría faltar. ¿Qué otra cosa dicen sobre esta cuestión de la religión? Por ejemplo, George Friedman dice: lo sagrado construye en las batallas de civilización el último reducto que rehúsa a rendirse. Precisamente podemos encontrar muchas de las respuestas en la religión. Pero la parte de la religión también plantea otro tipo de preguntas, sobre todo en la parte esencial, en la parte del existencialismo. Por ejemplo, dice: los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer comúnmente ven en su corazón como ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y qué fin tiene nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio y cuál es la retribución después de la muerte? Todas estas preguntas son las que muchas veces las religiones contribuyen a poderles dar una respuesta. Respuesta, pues que claro que está basada en aspectos de acuerdo a cada cultura, ¿no? Se va transformando. Para algunos de nosotros puede ser diferente de una cultura a otra, sin embargo, pues es parte de sus tradiciones, es parte de su identificación como civilización, como sociedad. Y hay veces se critica de manera ligera, sin embargo, hay veces tendríamos que analizar, profundizar en la parte histórica, y tratando de identificar la parte de esa religiosidad, por qué son así, por qué festejan de esa manera. De tal manera que esta percepción que se da llega hasta nuestros días, y precisamente uno de los cultos que el mexicano ha tenido a lo largo del tiempo es, sin lugar a dudas, a la Virgen de Guadalupe. Una imagen que, si bien es cierto, el culto se fue transformando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se sigue manteniendo. Y no podríamos explicar este culto si no entendemos, por un lado, la parte indígena y por otra parte, la parte española. Hoy en día se fusionan estas dos ideas y conforman la parte de la identidad mexicana. Por ejemplo, uno de los escritores, Carlos Fuentes, con respecto a este tema, les voy a leer lo que decía con respecto a este culto. Dice: a principios de diciembre de 1542, en la colina del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México, un sitio previamente dedicado al culto de una diosa azteca, la Virgen de Guadalupe, se apareció portando rosas en invierno y escogiendo a un humilde tameme o cargador indígena de nombre Juan Diego como objeto de su amor y de su reconocimiento. De un golpe maestro, las autoridades españolas transformaron al pueblo indígena de hijos de las mujeres violadas en hijos de la Purísima Virgen.
de Babilonia a Belén en un relámpago de genio político. Nada ha demostrado de ser más consolador, unificante y digno del más feroz respeto en México desde entonces que la figura de la Virgen de Guadalupe o las figuras de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba o de la Virgen de Coromoto en Venezuela. El pueblo conquistado había encontrado a su madre. Sin lugar a dudas, el culto a la Virgen de Guadalupe es un ejemplo fiel de lo que algunos denominamos como el sincretismo religioso. El sincretismo religioso que en el municipio de aquí de Calimaya lo podemos identificar en muchas de nuestras poblaciones, es decir, como tanto las tradiciones de origen indígena junto con las tradiciones y costumbres de origen europeo se fusionaron tratando de dar una identidad a las nuevas sociedades que iban naciendo. Sobre todo esto englobaba tanto a naturales como a mestizos, como a los españoles nacidos aquí en América, de tal manera que cada uno de ellos se fue identificando con estos cultos. Y precisamente también Carlos Fuentes nos habla de este sincretismo religioso de la siguiente manera. Dice, el sincretismo cristiano yoruba en Cuba, es decir, no solamente se dio aquí en México, sino en todos los lugares donde los españoles se plantaron, y también otros europeos como los portugueses, los ingleses llevaron. Sin embargo, estamos hablando de nuestro gran querido México y parte de Latinoamérica. Dice, desarrolló un fervor comparable al del sincretismo cristiano indígena en México y en Perú. Pero en Cuba la religión sincrética llegó a tener su propio nombre, la santería, y en la época en que se inició la Revolución Cubana era practicada por las 3/4 partes de la población. Asimismo, de la misma manera en que México, Tonantzin, la diosa de los aztecas, se convirtió en la Virgen Morena de Guadalupe, en Cuba la diosa africana del mar, Yemayá, se convirtió en Nuestra Señora de Regla, patrona de los marineros y particularmente del puerto de La Habana, en tanto que Ogún, deidad africana de los herreros, se convirtió en San Pedro, a quien le fueron dadas las llaves de fierro del paraíso. En este caso, recordemos que en la época prehispánica, precisamente en el Cerro del Tepeyac, se tenía culto a una de las deidades indígenas de nombre Tonantzin. Tonantzin, que posteriormente, precisamente con este sincretismo, se va a dar paso a lo que posteriormente será la Virgen de Guadalupe. Este tema, poder explicar esta transformación, este cambio que se dio en la cultura indígena, en la cultura de los naturales, la cultura del mestizo, nos llevaría más tiempo el poder explicarla. Esto lo tomamos como una breve introducción para poder describir más bien las tradiciones del 12 de diciembre en el municipio de Calimaya. En otro programa seguramente vamos a estar hablando sobre la parte histórica precisamente de la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque es un tema también bastante amplio que da para más de un programa, pero que lo vamos a retomar en el siguiente programa porque es importante que también lo conozcan. Sin embargo, este programa lo vamos a dedicar precisamente a conocer más bien las tradiciones y costumbres de cómo se celebra aquí en Calimaya y sus comunidades la festividad del 12 de diciembre y junto con ello las festividades decembrina. También comentarles que hay un libro muy interesante sobre el culto al guadalupanismo en México, este librito, por ahí, para que lo puedan checar, es de Francisco de la Maza, el guadalupanismo en México, y él dice al respecto lo siguiente, dice, Fray Bernardino de Sahagún escribía hacia 1570, cerca de montes hay 3 o 4 lugares donde los indios solían hacer muy solemnes sacrificios. El uno de estos es aquí en México,
donde está un montecillo que se llama Tepeyac. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que se llamaba Tonantzin. Ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, y es como se debería remediar. Y por su parte el sacerdote José Antonio de Lama escribía en 1798 refiriéndose a la pintura de la Virgen de Guadalupe: por medio de un secreto y poderoso influjo atrae los corazones y arrebata las voluntades para rendirle todos nuestros afectos sin conocer las causas del movimiento interior que los dirige. Este secreto y posturas ante el culto guadalupano como la de Sagún son las que Francisco de la Maza tratará de explicar. De tal manera que el culto a la Virgen de Guadalupe, sin lugar a dudas, es una de las partes más importantes del mexicano, y sobre todo porque está arraigado en lo más esencial, en lo más profundo, que es su espiritualidad, ya sea en el natural, en el indígena, en el mestizo o en todo aquel que rinde culto a esta deidad mexicana. Vamos a ir a un corte de estación, vamos a escuchar una melodía y enseguida regresamos para continuar con el programa del día de hoy. Regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente a través de su programa Voces de la Cultura, a través de Cultura Sonora. Somos diversidad en el 100.3 del FM. Agradecemos también a las personas que ya nos están escuchando, que ya nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales, ya sea en Facebook o también por internet. Recuerden que ya también nos pueden escuchar por internet. También queremos agradecer a todas las personas por ahí que ya se anuncian con nosotros. De verdad que se los agradecemos. Es un proyecto general, no solamente es de Cultura Sonora y sus miembros, sino también de la comunidad, porque la comunidad nos escucha, los negocios se pueden anunciar con nosotros y viene un crecimiento para todos. La labor que hace Cultura Sonora de poder llevar hacia ustedes la cultura del municipio a través de sus diferentes programas es un esfuerzo por este colectivo de que siempre creemos en la parte positiva, en la educación y la cultura que se puede difundir y hacer la transformación del ser humano con cosas positivas, con algo que le podemos ofrecer a través de nuestra programación, a través de nuestra estación Cultura Sonora. Por ahí también seguimos esperando sus mensajes para poder felicitar a las personas que hoy cumplen años, que están de manteles largos. Por ahí a todas las Lupitas, un saludo desde Cultura Sonora, de su amigo Estanislao Corona. Los saluda y les manda un abrazo a la distancia a todas las Lupitas, no solamente del municipio, sino todas las Lupitas en México y el extranjero. Recuerden que también tenemos familias en otros lugares y también llevan el nombre de Lupitas, recordando las costumbres y tradiciones de su país. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito las tradiciones y costumbres de aquí del municipio en relación a la primera festividad que inicia precisamente el día de hoy, 12 de diciembre, que es la festividad de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo lo festejamos los calimayenses? ¿Cómo tratamos de manifestar este fervor por esta deidad femenina, esta deidad que, si bien es cierto, hay mucha controversia en cuanto en la parte histórica? Para unos pues ya existía la deidad, para otros pues lo trajeron los españoles. La verdad que ya es parte de la cultura del mexicano, entendiendo al mexicano como toda persona que nació en este país, todo aquel que se identifica con la cultura de nuestro país, y entre ellos, por supuesto, pues tenemos el culto a la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, en el municipio de Canimaya, en el caso de una de sus delegaciones, Zaragoza, precisamente lleva el nombre de Zaragoza de Guadalupe, y hoy precisamente es la feria tradicional en esta comunidad de Zaragoza de Guadalupe, a quienes mandamos un saludo especial a todos los
personas que habitan, a todos nuestros amigos de allá de la comunidad de Zaragoza, de Guadalupe. La verdad que están de manteles largos, por allá ya están disfrutando del mole, de los tamales, de la barbacoa, todo un festín que se da en estas fiestas tradicionales. Sin lugar a dudas forma parte de las fiestas tradicionales del municipio, y sin embargo esta festividad pone en alto al municipio de Calimaya, porque precisamente una de sus comunidades se viste de manteles largos. Recordar que Zaragoza de Guadalupe forma parte del municipio de Calimaya, se encuentra ya cerca de lo que denominamos las faldas del volcán. Mucha de su población se dedica hoy en día, pues ya se ha transformado su actividad económica. Anteriormente pues destacaba lo que era la agricultura, destacaba lo que era la ganadería. Mucha gente se dedicaba a la cuestión ganadera, elaboraban quesos, elaboraban pan también, pan tradicional. Por cierto, un saludo a la señora Mari, por ahí, a toda su familia, que era tradición verla todos los días domingos. Hoy todavía parte de sus familiares llevan hasta algunas localidades su pan que elabora, así como el queso que es elaborado ahí en Zaragoza. Y precisamente la señora Mari, a quien con mucho cariño la recuerdo con su canastón cuando era un niño, iba a vender precisamente a Santa María Natividad su pan. Desde muy temprano andaba con su canasto a la espalda, vendiendo ese rico pan de canela, y posteriormente también fue incorporando queso muy rico que se hace, y también a algunos otros productos como crema, ¿no?, que poco a poco fue introduciendo. La verdad que en el municipio de Calimaya tenemos diferentes actividades económicas, y en el caso de Zaragoza se distinguía o se sigue distinguiendo por estas actividades, la cuestión ganadera, la actividad agrícola. Sin embargo, hoy en día pues también ha cambiado parte de su estructura económica. Ya tenemos gente que se dedica a otras labores, gente que ha salido, sobre todo por la cercanía con la capital del estado, Toluca, y municipios conurbados como Metepec, pues que se encuentran ya muchas de las fábricas, precisamente, y parte de la población se dedica ya a trabajar en el sector secundario, que es la industria. Sin embargo, pues también tenemos ya población que está dentro del sector terciario. Me gustaría invitarlos a conocer un poquito más de esta delegación a través de este libro que también se editó, fue editado por el grupo de Sociedad Hijos de Calimaya, Delegación de Zaragoza de Guadalupe, el Molino de Santa Rosa, Origen de un Pueblo, escrito por el autor Armando Arriaga Rivera, Oscar Josué Camacho Mendoza e Imelda Nayeli Nieva López. Es un libro donde podemos acercarnos precisamente a la historia de esta delegación de Zaragoza de Guadalupe. La verdad que vienen fotos muy bonitas precisamente, y puede ser un obsequio, un regalo para las poblaciones para la población de este lugar. Vienen unas imágenes muy bonitas, por aquí se las muestro. Traten precisamente de estas fiestas regalar cultura, regalen un libro que nos enseña a aprender sobre nuestros orígenes. En este libro pueden conocer un poquito más precisamente de las costumbres y tradiciones de la delegación de Zaragoza de Guadalupe. Precisamente viene en el primer capítulo Zaragoza de Guadalupe en el volcán Chinanteca, y su paisaje sagrado. Como les comentaba, se encuentra ya muy cerca de las faldas del Nevado de Toluca o del Chinanteca, ¿no? Por aquí está, para que lo puedan adquirir. Lo tenemos aquí en las instalaciones también de Cultura Sonoras. Pueden poner en contacto con nosotros para podérselos ofrecer. Y precisamente les comentaba que hoy es la festividad importante, de tal manera que en el lugar podemos visitar a nuestra gente, que no dudará en ofrecernos un taquito de mole,
un tamalito, un pulque, por ahí, bebidas tradicionales del municipio, de tal manera que también pues la tradicional feria, sin lugar a dudas, esta pandemia ha afectado mucho las festividades de nuestras comunidades porque pues se han suspendido muchos de los eventos que tradicionalmente se venían haciendo, entre ellos pues, los bailes populares, las procesiones también que formaban parte de nuestras festividades, las famosas procesiones o también denominadas las vísperas, como en algunos lugares se les denomina, o las tradicionales mañanitas que normalmente inician previo al día, es decir, en muchas de las comunidades se acostumbra a darle serenata a la patrona, en este caso a la Virgen de Guadalupe, en algunas otras comunidades, por ejemplo en San Lorenzo, pues al patrón San Lorenzo, en el caso de Santa María de Tritas, pues a la patrona, a la Virgen María, a la Virgen de la Natividad, en San Marcos, pues también al patrón San Marcos, y se les da una serenata con mariachis, con banda, y al otro día pues es el día especial, porque pues está llena de algarabía, llena de cohetones que dan a saber a otras comunidades pues que esa comunidad está de fiesta, está de manteles largos. Las calles brindan otro aspecto de fiesta, de algarabía. Sin lugar a dudas la gente pues cambian los semblantes, hay alegría. Por las noches pues sin lugar a dudas los fuegos artificiales, los famosos castillos que nosotros le denominamos, también forman parte de las costumbres y tradiciones. Sin embargo, esta festividad del 12 de diciembre no solamente se festeja en esta delegación de Zaragoza de Guadalupe, a sabiendas de que es una fiesta denominada como nacional, incluso hoy en día ya ha traspasado fronteras, ya se celebra en otros lugares del mundo. En el caso de esta festividad también se celebra en la mayoría de las comunidades que componen la República Mexicana. Por ejemplo, hablando de Calimaya, tenemos el barrio de Guadalupe, aquí muy cerca, donde también se celebra la Virgen de Guadalupe, donde podemos escuchar la detonación de los cohetes que anuncian precisamente esta festividad. La iglesia se ve envuelta en ramilletes de flores que perfuman el ambiente, que forman parte de estos festejos. La verdad que la gente se desborda en esta tradición del día 12 de diciembre. Y sin lugar a dudas también en algunas otras comunidades se festeja, como en Santa María Nativitas, en San Andrés, en San Marcos, San Lorenzo. Sin embargo, esta festividad es tan importante que incluso toca rincones inesperados, como pueden ser las bases de taxi, a quienes mandamos un saludo a todas las bases de taxi del municipio de Calimaya. Recuerden que nos pueden sintonizar, pueden escuchar nuestra programación. Les mandamos un saludo porque sabemos que andan de fiesta. También las líneas de autobuses festejan este día, y en cada uno de nuestros hogares, sin lugar a dudas, no falta una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual adornamos, ya sea un cuadro o estas imágenes de bulto que comúnmente les denominamos, también las festejamos. Es decir, esta festividad es parte esencial de la idiosincrasia del mexicano, es parte de su cultura, y lo van a manifestar de diferentes formas, pero no va a pasar desapercibido. Por las noches en algunos lugares, incluso el día de ayer previo, se escuchaban los mariachis, las bandas, las mañanitas, de tal manera que México se convierte en una festividad monumental. Ayer, por ejemplo, las mañanitas no podían faltar precisamente en lo que denominamos la Basílica de Guadalupe, o comúnmente también la famosa Villita. Tan es así pues, que se transmite por televisión, pero en nuestras comunidades también tenemos este festejo. Por las noches, sin lugar a dudas, los fuegos artificiales no podrán faltar, los castillos, los toritos pirotécnicos, las luces de colores,
Y con esto iniciamos precisamente las fiestas decembrina. Estas festividades que nos identifican al mexicano a nivel internacional y que muchas veces deja perplejos a los que nos visitan de otros países por cómo lo hacemos. Tan es así que incluso no solamente se festeja en las comunidades, por ejemplo, también se festeja en las fábricas. Oye, este día era tradición o sigue siendo tradición que hay un altar en algunas fábricas, en algunos lugares, incluso escuelas, donde hay un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Recordemos que la mayoría, la gran mayoría de la población mexicana pues es católica, por lo tanto pues se identifica con este culto a la Virgen de Guadalupe y no pasa por alto este festejo. Tan es así que este festejo incluso en las empresas hoy se lleva a cabo por las mañanas, se le llevan mañanitas a la imagen que se tiene ahí en las fábricas, se hace un desayuno en ocasiones, a veces hasta comida, en fin, es sorprendente esta festividad porque toca todos los rincones del mexicano, desde el más amplio hasta el más pequeño, es decir, nuestro hogar y sobre todo que nosotros, algunos se identifican con esta deidad llevando el nombre precisamente de esta imagen como Guadalupe. Es indudable que esta festividad forma parte de las costumbres y tradiciones del municipio de Calimaya y que nos identifica también como mexicanos. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos para poder ampliar un poquito más de estos festejos de decembrina en el municipio de Calimaya. Regresamos. Muchas gracias por sintonizarnos, a todos los que nos siguen a través de Facebook. Ok, ya me faltarían 20, ¿no? 10 minutos. ¿A 10? Ah, ok, va. Ya estamos de regreso aquí a través de Cultura Sonora y su programa Voces de la Cultura. Vamos a comentar otra de las festividades, sin lugar a dudas, que forma parte del colectivo, de nuestras comunidades y del municipio. Precisamente hace rato aquí los compañeros de Cultura Sonora nos ofrecieron un ponche que ya forma parte también de las tradiciones de esta época, de las bebidas tradicionales, el ponche, el tecuy, que sin lugar a dudas caracteriza a esta temporada del año. El ponche calientito, ya se enfrió, sin embargo aquí no lo estamos tomando. El tecuy también, que forma parte de las bebidas tradicionales del municipio de Calimaya, que ya por ahí también lo comentamos en algunos de nuestros programas, pero que en esta época del año, en este mes de diciembre, se consume bastante, se ofrece a todos los visitantes, a todas las personas. Pero hay una celebración, o más bien es un conjunto de actividades que se realizan durante estos días y que son las famosas posadas. Las famosas posadas que aquí en el municipio de Calimaya son parte distintiva dentro de lo que es la cultura calimayense, dentro de las tradiciones de Calimaya. Estas tradiciones, estas costumbres que poco a poco se van transformando, y aquí habría que recordar, y precisamente por eso quise retomar un poquito previo antes a las posadas, el cómo eran o cómo las hacíamos anteriormente, y precisamente preguntarnos cómo lo estamos haciendo hoy, de tal manera que podamos saber hacia dónde queremos dirigir las costumbres y tradiciones de nuestro municipio. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente, y sobre todo en esta época, allá hablando por allá de los años 50, de los años 60, un poquito más allá, Calimaya todavía tenía una presencia importante dentro de la actividad agrícola, de tal forma que mucha de la población en esta época del año, recordemos que durante estos meses, sobre todo noviembre, diciembre y enero,
En el municipio de Calimaya, entre sus agricultores, se realiza lo que denominamos la famosa cosecha o también denominada pizca. Pizca del maíz cacahuacincle. Recordemos que también es parte fundamental la siembra del maíz cacahuacincle en el municipio de Calimaya, que es la base para otro de los platillos de esta época, que es el tradicional pozole. Este pozole muy rico, que se puede preparar con carne de puerco, con carne de pollo. Hay otro tipo de recetas, pero aquí en el Estado de México normalmente el que más consumimos o el que más elaboramos es el pozole rojo, que va acompañado de su carnita de puerco, con aguacate, también algunos le ponen limón, en fin, tostada, cebolla, en fin, todos los condimentos que se le ponen, todo, lechuga, por ejemplo, también, rábanos, en fin, cada persona, cada familia incluso hace, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, le da presencia a este platillo. Entonces Calimaya es precisamente importante por el cultivo de este maíz. Sin embargo, le estaba comentando que hasta hace unos años, por ejemplo, era muy dado en que en esta época mucha gente que se dedicaba a la agricultura, no existían lo que hoy denominamos la maquinaria agrícola, como los tractores, y tenían que irse muy temprano en la madrugada, incluso a cortar el famoso zacate o lo que quedaba del maíz, que era la caña, pero ya seca, para que servía como alimento para los animales. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en este tiempo muchos de los campesinos, de los agricultores calimayenses, se levantaban en la madrugada, a veces hasta 1 de la mañana. Algunas personas dentro de lo que es la historia oral nos comentan que después de las posadas, después de estos días del 16, que van del 16 al 24 de diciembre, se levantaban temprano a cortar precisamente el famoso zacate, la famosa caña del zacate, porque en ese momento precisamente estaba fresca, o le había caído el sereno, o no tenía, o se convertía en peligroso, sobre todo cuando ya era mediodía, que se secaba, incluso podía cortar por lo seco y lo afilado que estaban las cañas. A veces pues cortaba la piel y podía ser peligroso. Entonces nuestra población estaba acostumbrada a madrugar, irse al monte, a los terrenos de labor, a los terrenos de cultivo, o también a las planicies, y cortar el zacate desde muy temprano, de tal manera que decían que cuando ya salía el sol, pues muchos ya habían terminado su jornal, o en ocasiones pues todavía parte de la mañana le dedicaban. Esto es importante porque la gente no solamente se divertía durante la tarde-noche, que es donde se hacen las posadas, las famosas posadas, que son 9 días previos al 25 de diciembre, donde se festeja el nacimiento del niño Dios, de Jesús. Se elaboran 9 rezos, pero tienen la particularidad, quienes no conocen parte de las tradiciones de aquí del municipio de Calimaya, en algunas comunidades del municipio, por ejemplo, se hacen las famosas posadas, que pueden ser en la iglesia principal, o en las capillas en el caso, por ejemplo, de aquí de Calimaya, de los barrios, donde se hace la invitación a las personas que forman parte, o los vecinos, que den colación, la famosa colación, que no es otra cosa más que la gente daba por ejemplo, hasta hace unos años, daba fruta, cañas, naranjas, mandarinas, cacahuates, galletas, dulces, cuando más daban en las famosas posadas, que consistía en rezar el rosario. Cada día era diferente, con una advocación, recordemos que el rosario se divide en diferentes tipos de misterios. Son 3 tipos de misterios: los gozosos, se me fueron ahorita se los comento, los otros 2. Y cada día
se retomaba uno. De tal manera que también iba acompañado de cánticos navideños que le daban realce a las posadas. Después se sacaban en procesión a los peregrinos, que no era otra cosa más que la Virgen María y San José, y recorrían algunas calles del pueblo o hacían algún recorrido en corto, y posteriormente se regresaba a la casa pidiendo precisamente posada. Y después de todo esta parte referente al rosario, la parte religiosa, posteriormente se repartía la famosa colación. La gente que iba pues le daban cañas, dulces, galletas, naranjas, mandarinas, jícamas, que era parte de la tradición que se daba en las posadas de aquí del municipio. Eso por supuesto se hacía al terminar el rosario, pero también hay veces pues se acompañaba de un rico ponche. Por aquí tenemos ya el ponche, que incluye caña, incluye guayaba, incluye canela. Miren, por aquí se los muestro para que se les antoje un poquito. Le damos un sorbo para continuar y que no se nos seque la garganta. Y también el famoso tecuy. A las personas adultas pues se les daba el famoso tecuy. ¿Por qué retomo la parte inicial que les decía de los campesinos? Porque pues muchas personas que se dedicaban al campo, hay veces que después de haberse tomado su tecuy, pues entraban en calor. Recuerden que el tecuy tiene alcohol y entraban en calor, es decir, el cuerpo no tenía mucho frío. Recuerden que por la cercanía al volcán y por el lugar donde se ubica Calimaya, pues durante este mes más bien estos meses que son noviembre, diciembre, enero, todavía parte de febrero hace bastante frío, bajan las temperaturas. Entonces por las tardes, noches y todavía lo que es las madrugadas, pues el frío se siente. Entonces mucha gente iba a las posadas y se echaba su tecuy y después ya se iba a trabajar al campo, precisamente a hacer las actividades propiamente del campesino. Era interesante cómo mezclaban estas tradiciones con la actividad laboral. Hoy en día se ha perdido, ya las posadas sobre todo se han distorsionado. A veces hemos visto ya algunos accidentes, que es una pausa para precisamente analizar qué estamos haciendo y qué estamos dejando para las siguientes generaciones. Hace unos años, más o menos como finales de los 90, principios del año 2000, incluso la colación, por así decirlo, se modificó. Como les comentaba al principio, pues eran mucha fruta, es lo que se daba. Hoy en día, después de que la actividad, sobre todo de los municipios cercanos a Calimaya, sobre todo Toluca, Metepec, se transformó la actividad económica y se empezaron a instalar muchas empresas comerciales, pues ya incluso cambió la colación. Ya actualmente pues dan paletas, galletas, chicharrones, pelotas, algunos utensilios de cocina, refrescos como estos fruits que conocemos, jugos, en fin, chocolates, toda esta gama de dulces que precisamente en algún momento era más natural, las frutas, y que hoy pues ya son prácticamente puras golosinas. Incluso las piñatas estaban cargadas de fruta, estaban cargadas de cacahuates. Incluso los dulces que más se conocían en aquellos años, estamos hablando de los 50, 60, todavía 70 y algunos de los 80, todavía algunos alcanzamos los famosos confetis, estos dulces que eran caramelos duros, muy ricos, algunos que tenían una canelita pequeña que también daban en las posadas. Eran prácticamente los 9 días que se hacían estas actividades durante la tarde-noche, que incluso en algunos lugares se hacían en casas privadas, es decir, ahí había familias que hacían sus posadas. Quién no recordar, por ejemplo, en Santa María, las famosas posadas de la tía Juve, de doña Marta, por ejemplo, de doña Catita, todas estas posadas que hacían y que uno de niño iba a pedir y a rezar, y que en algún momento se volvió una convivencia colectiva con los vecinos, con los amigos.
Estas tradiciones, estas posadas, que al final de cuentas su punto culminante era Navidad. Una Navidad que no era como hoy la conocemos, o como en algunos lugares se hace. Estas cenas familiares, más bien eran cenas colectivas, porque por ejemplo aquí en algunos lugares del municipio de Canimaya, pues había una misa de Navidad, de veces normalmente entre las 10, las 11, las 12, y posteriormente venía la parte importante, que era la famosa arrullada, donde la gente pues llevaba a su niño Dios, así tal cual, venía el arrullo de la imagen, de la representación del niño Dios, y posteriormente el nacimiento. Y esto pues se hacía de manera colectiva, las familias se reunían, no solamente pues papá, mamá, hijos, sino era colectivo, eran abuelos, primos, hermanos. Nosotros por ahí en algún momento lo hacíamos, eran fiestas fenomenales donde pues uno se amanecía, pero no había toda esta algarabía como hoy en día. Por ejemplo el Santa Claus, no había en nuestro municipio, no como tal. Esto es en últimos años. Había familias que sí ponían su árbol de Navidad, pero eran como las familias, como comúnmente decimos en estos lugares, pues las familias ricas, las familias acomodadas. Las luces multicolores que hoy vemos en las casas que adornan las fachadas de las casas, pues no había, no era masivo, sino que en algunas, solamente en algunas casas incluso decían, oh, miren, esa casa sí tienen dinero porque adornan, ¿verdad? Sin embargo, ahora que en enero que llegue el recibo de la luz, a verla cómo nos va. Pero hoy en día todo esto se ha transformado, estas tradiciones de decembrina, ya las casas desde antes de llegar a diciembre ya están adornadas con ya sea con árboles artificiales o árboles naturales, y junto con ello pues las luces de colores, los adornos, el Santa Claus, los renos, los enanos, toda esta forma, esto que ha transformado precisamente la imagen de las comunidades en Canimaya. Sin lugar a dudas, por supuesto, hoy en día tenemos dos perspectivas. Por un lado, las comunidades de origen, las comunidades iniciales del municipio de Canimaya, y por el otro lado, hoy en día pues también las zonas habitacionales, las residenciales, que también tienen su particularidad en los festejos. Sin embargo, muchos de los canimayenses, muchos que somos originarios de este lugar, recordamos con mucho cariño las tradiciones que identifican al municipio de Canimaya. Y lo que tratamos de fomentar precisamente con esto es recordar lo que nuestros padres nos heredaron a través de estas celebraciones, que no es más que el convivio, el disfrutar de estas fiestas de manera sana, de manera comunitaria, tratando de recordar y poder rescatar todo aquello de lo bueno que a través de estas festividades nos identificaban, ¿sí? Más allá del desorden, más allá del relajo, poder convivir en comunidad, porque eso debemos de ser, un municipio de convivencia sana y pacífica, que no nos dividamos por comunidades, que no nos dividamos por familias, sino más bien identificarnos por un conglomerado, por un municipio que se preocupa por sus tradiciones, por sus costumbres, y que trata de rescatar todo lo bueno que nuestras generaciones que nos precedieron nos dejaron. Sin lugar a dudas es una tarea por ahí importante que nos toca hacer a nosotros como los papás y las generaciones que vienen detrás de nosotros, inculcarles todos estos valores que de alguna u otra forma están ahí guardados y que ya los dejamos en el baúl. Hay que rescatar, hay que recordar precisamente de manera hermosa todas estas vivencias, y que más allá del materialismo que hay veces se hace a través de estas festividades, recordemos más bien la parte humana, aquello que a veces hemos olvidado y nos hemos ido por la parte material. Hoy en día lo que más nos importa es que nuestra casa luzca bonita, sea la más bonita de la calle, pero muchas veces nos olvidamos de la parte humana. Debe de ir de la mano, por supuesto. Hoy en día tenemos la posibilidad de poder adornar nuestras casas, pero no debemos de olvidar esa parte humana, eso que nos acerca sin lugar a dudas a lo que se festeja, que precisamente
es la parte de la espiritualidad entre los calimayenses, entre los que formamos parte de esta gran comunidad. Quisiera hablar, extenderme un poquito más, pero el tiempo se nos ha acabado. La verdad que son temas muy profundos, muy amplios, pero que no quisimos pasar desapercibidos porque sobre todo se acerca Navidad, Año Nuevo, y sobre todo son épocas de reflexión del ser humano, de reflexión de nosotros como individuos y como sociedad. Y quisimos a través de este programa tratar de recordarles que en el municipio de Canimaya es un pueblo, es un municipio con tradiciones, con cultura y con historia, y que está fundamentada en la cooperación y en los valores que nos han inculcado nuestros seres queridos. Quisiera hacer por ahí un anuncio. Se está por aquí también vendiendo este libro, más o menos para niños de kinder. Es este libro que es sobre actividades de matemáticas. La verdad que está muy entretenido. Les puede ayudar a sus hijos a través del dibujo, a través de diferentes actividades que viene. Lo pueden adquirir aquí en Cultura Sonora. Se llama Ciudad de los Tres Números y está a la venta en un costo de 75 pesos para que lo puedan adquirir. Ahorita lo pueden regalar en esta temporada. Recuerden que no solamente juguetes, sino algo que contribuya al desarrollo cultural, educativo de los niños. Y como siempre, pues también pueden adquirir nuestros libros, que también los pueden regalar como parte de los festejos, de los obsequios que pueden dar en Navidad. ¿Qué más que regalar un libro que contribuye a la cultura de los individuos? No me queda más que despedir la transmisión del día de hoy. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través del 100.3 del FM. Somos Diversidad, Cultura Sonora, a través de nuestro programa Voces de la Cultura, que cada 8 días vamos a estar aquí trabajando con ustedes. No vamos a descansar en vacaciones, por el contrario, vamos a traer otros temas por ahí para que estén atentos. Denles un like a todas nuestras publicaciones, recuerden seguirnos y nos vemos la siguiente semana. Se despide de ustedes su amigo y paisano Estanislao Corona Torres. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.